Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este su programa Índice Económico. Soy Marielena Vega y es un gusto saludar como todos los miércoles a Darío Celis. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega, ¿cómo te Qué va? gusto, bien, gracias. Rogelio Varela, muy buenas noches. Marilena, Darío, buenas Rogelio, noches. buenas noches. Buenas noches. Amigos, acompáñanos el día de hoy. Vamos a platicar el oro como potencial económico. Comenzamos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mejoró su proyección de crecimiento para México este año al ubicarse en 2.5% desde el 1.9% anterior. Especialistas consultados por Focus Economics esperan que al cierre del año la inflación en México se ubique en 4.8% como parte de las medidas de combate inflacionario. México compró a Sudáfrica 400,000 toneladas de maíz blanco para atender el abasto en diferentes regiones del país. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, se reunió con representantes de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos para conversar sobre las oportunidades de relocalización de empresas. El oro tampoco se salva a esta inestabilidad financiera. Ha perdido alrededor del 6% de su valor. Vea lo que le preparamos. Luego de alcanzar máximas de $2,070 por onza en marzo pasado, el oro ha perdido brillo en los últimos meses ante el alza en las tasas de interés en todo el mundo. Actualmente, la onza del metal amarillo cotiza en más de $1,700, lo que para los expertos del mercado de materias primas puede ser una oportunidad de inversión, ya que el oro sigue viéndose como refugio ante una situación compleja tanto en lo económico como en el panorama geopolítico. El oro podría volver a fortalecerse por la debilidad del dólar y el bajo rendimiento de los bonos del tesoro, así como por la demanda del metal para la industria de la joyería que viene desde India y China, lo cual podría animar al resto de los países productores. Históricamente el oro se ha convertido en un refugio para muchos inversionistas en tiempos de volatilidad, de convulsión económica como los que hemos tenido en los últimos años. Ahora con un movimiento en las tasas de interés, ¿qué ha pasado con el mercado del oro? Para platicar precisamente de este tema está con nosotros Juan Carlos Artigas. Él es el director de investigación del World Gold Council y bueno, pues le damos la bienvenida aquí a Índice Económico. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme hoy. Juan Carlos, pues platícanos, ¿qué ha pasado en este 2022 que casi termina con el oro como pues refugio para la inversión? Pues ha sido un año muy, muy interesante. Mira, por un lado, el oro ha tenido que combatir contracorrientes importantes, como decías, la subida en las tasas de interés y también la fortaleza del dólar en general contra muchas monedas. Tiende a ser o tener un impacto negativo en el rendimiento del oro. Al mismo tiempo, y por el otro lado, como hablabas, ha habido mucha volatilidad en el mercado. O sea, no hay solo volatilidad en términos de los mercados accionarios, sino también la volatilidad geopolítica que ha habido en el mundo este año, tanto Rusia y Estados Unidos, perdón, Rusia y Ucrania, como también tensiones entre Estados Unidos y China y muchas otras cosas que han mantenido la incertidumbre en los mercados altamente y que está combinada con la alta inflación, por lo tanto teniendo un soporte a la demanda del oro de la que hablabas como refugio ante este tipo de riesgos. Entonces, hoy por hoy, digamos, mediados de noviembre casi, el oro está más o menos como 4 o 5% abajo de donde empezó el año. Sin embargo, se ha mantenido o ha tenido muchísimo mejor desempeño que la mayoría de los activos financieros. Y es en parte por eso, porque aun cuando ha tenido que combatir estas contracorrientes de las que hablaba, ha tenido demanda tanto por inversión como también como por consumo y por bancos centrales que ha mantenido su desempeño. ¿Cuál es la posición que juega México de frente a este potencial en materia del oro? Mira, vamos a hablar de dos partes. Por un lado, en términos de producción, México es un país importante en la producción de oro, es uno de los países más importantes de la producción de oro. El oro está distribuido geográficamente por muchos lados del mundo, pero México es uno de los jugadores en este mercado. Por el lado de la inversión, México es uno de los países que sobresalta en términos de América Latina. Hay consumidores de oro muy grandes en otras partes del mundo, como son India, China, Estados Unidos y partes de Europa, pero México también juega una parte y un componente
en este mercado, ya sea por la producción de monedas como los centenarios y el intercambio que se utiliza y no solo de joyería, sino también el rol que juegan instrumentos financieros como los ETF respaldados por oro, que están están listados también en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces dirías, Juan Carlos, que en medio de esta volatilidad e incertidumbre financiera, quienes poseen activos en oro, lo más importante pues es conservarlos. Correcto. La manera de pensar en el oro es que es un activo de largo plazo, es un componente estratégico en portafolios de inversión. No solo es un activo que se deba de utilizar tácticamente, de decir, ay, hoy, mañana sí, pasado no, luego también. Es más bien entender qué rol juega a largo plazo, porque históricamente lo que nuestro análisis sugiere es que tener entre 5 y 10% del portafolio de inversión en oro puede mejorar el desempeño tanto en rendimiento como reducción de volatilidad de los portafolios de inversión, tanto de inversionistas individuales como de inversionistas institucionales. Claro. Juan Carlos, platícanos un poco sobre la demanda del oro a nivel global. ¿Quiénes son los, digamos, jugadores líderes en este mercado? Sabemos que pues estás en India, donde pues las familias, las personas, pues gustan mucho de tener una pieza de oro. Correcto. Tanto China como India son los países más grandes o los consumidores más grandes netos de oro. Y es una cuestión cultural, en parte en India en particular religiosa. Como estábamos comentando antes, esta temporada en particular, del final del año en India, es muy interesante y es una de las razones por las cuales estoy aquí, porque hay festivales religiosos, pero también una temporada de casamientos que incrementa la demanda. Y es realmente fascinante ver los mercados de oro. Fuera de eso, el oro es un mercado global. Estamos hablando de estos dos países, pero el oro se consume alrededor del mundo. Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Oceanía, África, ¿no? En todos lados del mundo. Y esa parte del oro es una de las razones también por las cuales tiende a ser muchísimo más estable que otras mercancías que muchos inversionistas tienden a tener en sus portafolios. ¿Cuáles son las áreas donde tienen oportunidad, donde está teniendo oportunidad el oro más allá de la joyería? Un área muy importante es tecnología. Igual y muchas veces cuando pensamos en el oro lo pensamos ya sea como un medio de inversión o, como hablabas, joyería, pero en realidad un 10%, entre 10 y 12% del oro está utilizado por componentes electrónicos de alta calidad. Todos los celulares, computadoras, refrigeradores inteligentes y coches eléctricos, ahora más y más, utilizan componentes de oro, ¿no? Y entre más nuestra sociedad se mueva hacia ese camino, va a haber también una demanda importante. Además de eso, también los bancos centrales internacionales los bancos centrales utilizan en sus reservas internacionales el oro como una manera de contrarrestar los riesgos de tener deuda soberana de otros países. Entonces, llevamos más de 12 años en los que los bancos centrales mundiales han sido compradores netos de oro. Y en particular este año sobresalta como un año de compra importante por bancos centrales. En ese sentido, Juan Carlos, ¿cómo está precisamente Banco de México? ¿Qué tanta importancia le da al oro como un activo estratégico para fortalecer sus propias reservas? El oro forma parte de las reservas estratégicas del Banco de México, de hecho, y lo lleva formando por más de 10 años. Tienen una parte estratégica de oro, pero también utilizan diferentes como que aplicaciones financieras, bueno, más bien estrategias financieras, para tratar de sacarle el mayor provecho a esa reserva estratégica de oro. Entonces, así como se encuentra en muchos otros países en desarrollo y que se utiliza el oro para contrarrestar y para manejar el riesgo que hay en las reservas de moneda, el Banco de México también forma parte de estos.
Claro. Juan Carlos, platícanos brevemente sobre México como productor de oro. ¿Qué tan importante es en el concierto global? Mira, como te decía, una de las cosas que es también muy interesante del oro es que comparado con otras mercancías, está distribuido geográficamente de manera bastante balanceada. Por ejemplo, algo que no es muy conocido es que China es el productor más grande de oro del mundo, y eso es algo que mucha gente no sabe. Piensan en Sudáfrica no sé, en otros lugares del mundo, quizá Rusia. En realidad, México está dentro de los 10 productores más importantes, pero la distribución de la producción está bastante diversificada. Entonces eso también ayuda. Pues, por un lado, para México es importante porque es una manera de entrar, participar en un mercado internacional grande, ¿no? Y es una producción que obviamente contribuye al crecimiento. Pero por el otro lado, lo que es importante como inversionista es que hay menos impacto por choques a la oferta, ¿no?, a la producción, que en otras mercancías. Y volvemos a lo mismo. Por eso es una de las razones en las que el oro tiene mucho menos volatilidad que otros activos financieros. Yo me quisiera regresar al nivel de inversionista del oro como un producto más en su portafolio de inversiones. ¿Hay cultura en México entre esos inversionistas de considerar al oro como parte de su portafolio de inversiones? Los inversionistas en México más o menos se comportan como el inversionista promedio en el mundo. Hay unos que tienen conocimiento de oro y que están muy convencidos en el rol que puede jugar, incluso que pudieron haber recibido herencias o regalos de mucho tiempo y que los mantienen, o que están interesados en participar en los instrumentos financieros que existen. Pero hay una muy buena parte de la población y de los inversionistas, tanto grandes como pequeños, que consideran al oro igual como un activo que ya no se utiliza tanto, o que no saben exactamente para qué rol tenerlo. Y eso le da al oro una oportunidad de crecimiento muy grande. Entonces, más que digamos que una barrera, es una oportunidad. Hay una oportunidad de crecimiento todavía en México bastante grande, como la hay en el resto del mundo, que eso es muy bueno para el mercado del oro, ¿no? Hacia futuro, que todavía hay potencial de crecimiento. No es un mercado que está completamente saturado. Pues Juan Carlos Artigas, director de investigación del World Gold Council, gracias por ayudarnos a entender un poco cómo funciona este mercado del oro. Que tengas muy buena noche y gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Gracias por tenerme. Un gusto. Pues el potencial que todavía tiene el oro, no solamente en México, sino a nivel internacional, para hacer negocios, para inversión, es enorme, Darío. Es enorme, pero no lo tiene uno muy consciente, más allá de que recibas en ocasiones especiales una onza de oro como regalo, ¿no? Claro. Sí, No por sé si les supuesto. ha pasado a ustedes, sobre Claro, todo en y el sector siempre financiero, ¿no? Sí, Pasa eso. exactamente. Y siempre ha habido una fascinación, ¿verdad?, en tener algún objeto, un anillo, una moneda de oro. Y también hay, digamos, formas modernas de invertir, como lo mencionaba Juan Carlos, estos ETFs que cotizan en nuestro mercado bursátil y que, pues, en un portafolio, pues, deben Pues estar ojalá ahí. que se potencialice, es importante y bueno, pues obviamente da más estabilidad en momentos de crisis. Sí, al final de cuentas es un metal precioso que funciona de manera defensiva cuando hay Sí. pues Así estos es. ataques de incertidumbre financiera, ¿no? De volatilidad. Y que desafortunadamente no han acabado, Darío. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, Darío. Buenas noches, Marilena. Buenas noches, Marilena, Rogelio. Darío, gracias. Rogelio. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, cuídese muchísimo y el próximo miércoles aquí lo esperamos, 11:45 de la noche por ADN 40.